queremos saludar, ¿verdad?, con un caluroso abrazo a todos aquellos y aquellas que se conectan continuamente. Por ahí está conectada nuestra hermana Arminda, que para ella no es negociable el domingo en la mañana conectarse a través de nuestras redes sociales y el Facebook Live. También aquellos que se conectan en la tarde, ¿verdad?, a ver nuestro culto transmitido de YouTube. Que todos y todas reciban el abrazo, el apretón y el cariño de esta tu iglesia, la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes, que en esta hora disponemos nuestro corazón para adorar al Señor. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que
Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí en la presencia del Señor, sabiendo que Él se mueve en medio nuestro, trabajando en nuestras vidas, ayudando, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestro espíritu. Así que yo voy a aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios y gracias al pastor por la oportunidad que nos da de estar aquí trayendo la palabra del Señor con mucho temor y temblor, porque lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también dejarles saber, aunque se lo había dicho, pero se lo voy a decir aquí, delante de toda la iglesia, lo grato y lo bien que nos sintió nuestra familia cuando usted estuvo allí en esa, ¿verdad?, en esa asistencia de la graduación. Así que gracias, pastor. Fue muy precioso de su parte acompañarnos en esos momentos, ¿verdad?, tan significativos. Así que, bueno, iglesia, que el Señor le continúe bendiciendo una vez más. Y la palabra del Señor que tenemos como texto base para este sermón se encuentra en Hebreos 11, los versículos del 1 al 6. Y leo de la Biblia Reina Valera del 60, y aquellos que se puedan poner de pie para darle lectura a esta palabra del Señor, que así puedan hacerlo. Hebreos 11, los versículos del 1 al 6. Y leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su santa palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros abordamos el tema de la fe, es muy probable que venga a nuestros pensamientos el nombre de Abraham, a quien se le conoce también como el padre de la fe, y en quien tenemos una referencia sobre el significado de lo que significa esta palabra fe. Génesis 12 relata el llamado que Dios le hizo a Abraham para que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que el Señor le mostraría más adelante. Junto a este llamado, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y que engrandecería su nombre. Y aunque Abraham era originario de Ur, de los caldeos, lo que es hoy Irak, este se encontraba en Harán en el momento en el cual Dios le hizo el llamado para salir a otras tierras. Bajo estas circunstancias y promesas de Dios, en Génesis 12:4 dice que Abraham salió de Harán según el Señor le había indicado, según el Señor le había pedido. Así que cuando el Señor llamó a Abraham para moverse de lugar, este no comenzó a cuestionar al Señor sobre su llamado, ni a ponerle condiciones para salir de aquel lugar donde se entiende que él estaba en una zona cómoda. Podemos entender que Abraham estaba en una zona cómoda social y económicamente,
porque cuando fue a salir de allí de Aram, dice la palabra que tomó sus posesiones, animales y personas que había añadido a su casa. Es importante resaltar el aspecto del bienestar social y económico en que se encontraba Abraham, debido a que una persona que está en un lugar pasando distintas clases de necesidades, que se le hace bien fácil tomar la decisión de moverse a otro lugar, por cuanto la cosa no es tan bien, no es tan buena. Pero en el caso de Abraham, él se encontraba cómodo donde estaba, mas sin embargo, él no puso resistencia al llamado que Dios le hizo para moverse a otra tierra, de la cual Dios no le reveló hacia dónde era que le estaba enviando. Así que cuando analizamos las circunstancias en las cuales Abraham tomó la decisión de creer y poner su fe en Dios, nos damos cuenta de que la obediencia de Abraham para moverse a una tierra desconocida es un testimonio de una persona que confiaba y que tenía su esperanza y seguridad plena en las promesas de Dios, aun cuando no tenía evidencia ni la certeza del cumplimiento de esta. O sea, aun cuando no la había visto hecha ni tenía ninguna seguridad, más que la palabra de Dios de aquello que Él le daría. Gloria a Dios, o sea, de sus promesas. Así que la fe no trabaja como la ciencia, que necesita evidencias probadas para sustentar un asunto, sino de lo que se trata es de tener la seguridad y la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. Gloria a Dios. Como sabemos, Dios cumplió todas y cada una de las promesas que le hizo a Abraham. Esto es lo que sucede cuando decidimos caminar de acuerdo a los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas, aún por encima de lo que nosotros pudiéramos pensar que era lo mejor para nosotros, sino que sabemos que cuando le obedecemos al Señor, las cosas nos salen bien. Gloria a Dios. Y Abraham es un ejemplo de las infinitas bendiciones que Dios derrama sobre toda persona que pone su fe en el Señor y decide caminar en obediencia a su palabra. Dios está llamando a su iglesia a estar atenta a su voz para que camine firme y confiada en sus promesas mediante la fe que Jesús ha depositado en nuestras vidas para la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese por su pueblo. Ahora, ¿de qué se trata entonces esto de la fe? Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mientras la ciencia solo cree en resultados que pueden ser probados empíricamente, la fe pone la confianza en aquello que aún no ha sucedido, pero que se tiene la seguridad de que sucederá tal como Dios ha dicho que va a suceder. Mientras la ciencia es limitada y nos dice ver para creer, la fe nos dice cree y verás la mano de Dios obrando en infinitas formas en tu vida, haciendo milagros y portentos en medio de tus pruebas, de tus batallas y de tus aflicciones. Mis hermanos, mis hermanas, la fe juega un rol tan importante en la vida del creyente que solo a través de esta es que podemos ser perdonados por Cristo y alcanzar la vida eterna. En su inmensa soberanía sobre toda la creación, Dios le pudo haber puesto un sinnúmero de requisitos a la humanidad para que pudiera alcanzar la redención de sus pecados y para restaurarnos en su reino. Pero por su grande amor e infinita misericordia para con nosotros y nosotras, lo único que nos pide es que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Así que esto es posible
porque Jesús es la gracia de Dios manifestada a la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por la conquista de la muerte y su resurrección entre los muertos. Es esta la gracia de Dios, por medio de la cual todo aquel que cree en Jesús puede alcanzar la justicia de Dios para venir a su luz admirable y tener la libertad de su alma y también la vida eterna. La fe tiene una importancia tan esencial y significativa en nuestra relación con Dios, que la palabra dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Más adelante veremos cómo la fe fue el factor determinante para que no solo Abraham, sino que un sinnúmero de personajes de la Biblia lograran realizar hazañas que solo es posible cuando ponemos nuestra fe en Dios y caminamos confiando en que el Dios que prometió, Él lo hará. Gloria a Dios. Dios cumplirá sus promesas a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras limitaciones. Porque el cumplimiento de sus promesas no depende de lo que nosotros podemos hacer o lo que no podemos hacer, sino que Él es quien nos da las fuerzas y la sabiduría para el cumplimiento de sus promesas cuando nuestra fe está cimentada en su infinito poder y su eterna fidelidad. Fidelidad que permanece con nosotros sin importar las circunstancias en que nosotros nos encontremos, sin importar a veces también cuando nosotros le fallamos. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros afirmamos nuestra fe en Dios cuando creemos que Él creó el universo por el poder de su palabra. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me parece que este es el ejemplo más elocuente del significado de la fe, pues cuando creemos que el universo fue creado mediante la palabra de Dios, estamos afirmando que solo basta con que Dios diga la palabra y será hecho aquello donde antes no había nada. Cuando entendemos que Dios hizo el universo, que hoy podemos ver de cosas que eran invisibles, entonces podemos decir que tenemos fe en el poder creador del Dios al cual nosotros le servimos y adoramos en esta hora. Él es el único Dios que crea donde no hay nada, porque solo basta con que diga la palabra y será hecho. Ahora yo les pregunto, mis hermanos y mis hermanas, ¿habrá algo imposible para quien de donde no había nada creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en el universo? La palabra nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y será así por la eternidad. Les tiendo otra pregunta. Si Dios creó el universo con el poder de su palabra, ¿no podrá Él hacer lo que le ha prometido? Lo cierto es que nosotros y nosotras le servimos a un Dios santísimo, cuyas promesas son siempre fieles y verdaderas, es decir, que se han de cumplir aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestras dudas que pudieran venir en un momento dado. Nosotros tenemos en la Biblia distintos ejemplos de grandes personajes que tuvieron una gran fe, que pusieron su vida en la mano del Señor, así como además de Abraham, en la Biblia podemos encontrar un número de personajes cuyos testimonios de fe nos afirman cuán grandes cosas puede hacer Dios a través de nosotros y de nosotras cuando decidimos creer en Él y sustentar nuestra fe en su palabra. Por la fe de Abel, Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando nosotros creemos en algo, una iniciativa o un proyecto, hacemos como a veces se dice, ¿verdad? Decimos en el pueblo, nos zumbamos con tu y tenis, porque nosotros creemos en eso y nos empeñamos y nos motivamos y demás. Es decir, que ponemos todo nuestro empeño en lo que estamos haciendo porque hemos puesto nuestra confianza en eso, que tenemos la seguridad que lo vamos a lograr. Gloria a Dios. Pero en el caso de nosotros sabemos que lo decimos, ¿qué? En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y que sean para propósito del Señor todo lo que nosotros hagamos. Y todo, ¿verdad? Irá en la dirección del Señor y bajo su bendición. Que busquemos decir, como en muchas veces, ¿verdad? Afirmo, no quiero nada que no venga del Señor. Que todo lo que yo tenga sea de Él, gloria a Dios. Porque he probado una y mil veces que cuando uno quiere algo que no está en el propósito del Señor, que no es de Él, vamos a pasar a tener consecuencias que no son buenas. Gloria a Dios. Así que le podemos afirmar al Señor confiadamente, Padre, ayúdame, Señor. No permita que yo desee nada que no sea de tu agrado, de tu propósito. Cristo, no lo quiero porque no va a ser bueno para mí ni para mi familia. Gloria a Dios. Así que de poner, ¿verdad?, su empeño en algo para agradar al Señor fue lo que hizo Abel. Pues él quería agradar a Dios con su ofrenda y por eso puso todo su empeño en darle lo mejor de lo que tenía. Con su acción Abel nos enseña que Dios siempre se merece lo mejor de nosotros y de nosotras, por lo cual, a diferencia de Caín, él se esforzó en presentarle al Señor no una ofrenda cualquiera como para sentirse bien con su conciencia, sino que se esforzó en seleccionar de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos y excelentes de lo que tenía. Por esto el Señor se agradó con su ofrenda. La palabra dice que Abel fue considerado por Dios como una persona justa. Así que nuestra fe en Dios también nos permite a nosotros ser un vínculo de justicia mediante un testimonio de vida agradable a Dios que nos dirige a actuar, no solo evitando hacerle mal a alguien, sino yendo más allá. Yendo más allá porque nos debemos mover en una forma que procuremos hacer el bien a nuestro prójimo, en ver el bienestar de los que nos rodean, en ayudar en la manera que fuera y que la felicidad de nuestro prójimo sea nuestra felicidad también, gloria a Dios. Al igual que cuando nosotros lloramos con los que están en tristeza y cuando están pasando por situaciones difíciles como son las pérdidas. Por eso nosotros nos empeñamos. Esta es una iglesia que, gloria a Dios, está allí en los momentos cuando las personas, ¿verdad? Estos son asuntos pastorales, de los diáconos y demás, que de alguna forma nos comunicamos para estar allí acompañando a las personas cuando están pasando por necesidades como son la pérdida de un familiar o distintas situaciones o enfermedades. Y le damos gloria a Dios por eso, porque Él es quien nos inquieta, Él es quien pone en nosotros ese amor y esa diligencia en acompañar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en distintas necesidades. Así que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que el testimonio de fe de Enoc también lo llevó a ser considerado por Dios como justo, por cuanto había caminado agradando a Dios. En este caso, Enoc fue traspuesto, es decir, que fue arrebatado al cielo para que no viera muerte, lo cual es una señal de la fe profunda que Enoc tenía y que le mostró al Señor. Al igual que los testimonios de Abel y de Enoc, en el capítulo 11 de Hebreos aparecen otros ejemplos de personajes del Antiguo Testamento
que nos ayudan a profundizar en el entendimiento sobre el poder, la fidelidad y los milagros que Dios puede hacer por medio nuestro cuando decidimos ser instrumentos útiles para propósitos de su plan de salvación en la humanidad. Entre otros personajes que fueron fieles a Dios, tenemos a Noé, a quien Dios le dio la encomienda de construir una arca para que se salvara su casa cuando estuviera en medio del diluvio el cual él le envió por el alto nivel de maldad y de violencia que había en la tierra. Y aunque la Biblia no especifica si Noé había visto lluvia o no antes del diluvio, lo cierto es que él le creyó a Dios y construyó el arca según el Señor le había instruido, y por su fe toda su casa fue salva de aquel diluvio. Además del testimonio de la fe de Abraham, cuando Dios lo llamó a salir de Aram, este afirmó su fe en el Señor cuando fue probado en el ofrecimiento de la vida de Isaac, su hijo, su único hijo, según Dios le había pedido. Por otro lado, a pesar de que Moisés se sentía descualificado para liderar la salida del pueblo de Dios de Egipto, por su fe en Dios, este se presentó junto a su hermano Aarón ante Faraón para exigirle que dejara ir libre a los israelitas. Por su fe en el Dios Todopoderoso y en el gran Yo Soy, el pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo como en tierra seca. Y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Gloria a Dios. El autor de Hebreos nos dice en el versículo 32 del capítulo 11 que al igual que estos personajes que pusieron su fe en Dios, hay muchos otros que creyeron y que actuaron en obediencia al Señor, como fue Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y David. Por la fe de estos se conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla e hicieron huir al ejército extranjero. Gloria a Dios. ¿Saben por qué todo esto fue posible aun cuando todas estas personas tenían defectos y debilidades al igual que nosotros y nosotras? Porque el vencer en las batallas no se trata de nuestras fuerzas, ni de nuestra astucia tampoco, que a veces tratamos de resolver la cosa con nuestra astucia, sino que de lo que se trata es de la manifestación del poder y de la fidelidad de Dios sobre toda persona que decide poner su fe en Él y obedecer su palabra. Al estudiar detalladamente las pruebas, las circunstancias y los desafíos que experimentaron estas personas para el cumplimiento de la obra que Dios puso en sus manos, sin duda alguna que nos daremos cuenta de cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es su amor y su fidelidad para aquellos y aquellas que confían en Él. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ¿por qué es tan importante que mantengamos nuestra fe puesta en el Señor? Hebreos 11:6 nos da una respuesta sencilla pero contundente. La palabra dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es una palabra corta que consta solamente de 2 letras, pero cuyo significado es tan inmenso y trascendental en nuestra vida, que es lo que inicia y mantiene nuestro vínculo con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios.
y por la fe nosotros podemos recibir hoy el perdón de nuestros pecados y alcanzar la salvación de nuestras almas mediante el nuevo pacto que es en la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo podemos nosotros afirmar que tenemos fe en Dios? Nosotros podemos afirmar que tenemos fe en Dios simplemente cuando creemos que Él es real y que recompensa a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. En nuestro caminar con Dios, nuestra fe ciertamente será probada, pero el Rey de Gloria nos sostiene en medio de cada una de nuestras batallas. Cuando decidimos poner nuestra fe en Dios, esto no quiere decir que todo en nuestra vida será como miel sobre hojuelas. Es decir, que todo va a salir bien, que todo va a estar bien en todo tiempo. Sino que al igual que los personajes del Antiguo Testamento que pusieron su fe en Dios, que se enfrentaron a pruebas difíciles en el caminar con el Señor, nosotros también vamos a experimentar momentos de dificultades que tendrán el efecto de probar nuestra fe, que tratarán de venir a hacernos, como dicen, ¿verdad? Se dice en el pueblo, quitarnos, a enganchar los guantes, a detenernos. Pero el Señor de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, nos dice en esta hora: permanece en mí, porque yo te ayudo en cualquiera que fuera tu necesidad. Gloria a Dios. Mientras estemos en el mundo, vendrán situaciones que tratarán de hacernos renunciar a nuestra fe en Dios. Seremos probados una y otra vez, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Es decir, que esto no se trata, que no es con nuestras fuerzas que nosotros vamos a vencer, sino con la fuerza del gran yo soy, con la fuerza de ese Dios que le dijo a Moisés allí que tenía miedo, que si era tartamudo, que se tenía cuantas situaciones, ¿verdad? Él se pudiera decir, como a veces nosotros le pudiéramos decir al Señor para que no ir a eso que el Señor nos está diciendo. Pero él le dijo, cuando Moisés le preguntó: ¿y qué yo le voy a decir al faraón? Porque estamos hablando que no era una persona cualquiera cual él iba a decir deja ir al pueblo del Señor. Era una persona que tenía que nada más de acercarse lo podían linchar allí mismo, tenía el poder. Pero el Señor él le preguntó: ¿quién yo le voy a decir que me envió? ¿Qué yo le voy a decir a esta persona? Él le dijo: dile que yo soy, te envió. Gloria a Dios. Y ese yo soy no es la palabra, sino lo que está detrás de la palabra, lo que sustenta esa palabra. Es el Dios de todo poder, que para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos y mis hermanas, en medio de nuestra prueba de la fe, libraremos batallas, seremos traicionados, recibiremos menosprecio e injusticias. Pero si permanecemos confiados y confiadas en el Dios de toda justicia, que nunca ha perdido una batalla, al final obtendremos la victoria, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A pesar de que nadie desea pasar por situaciones difíciles que a veces nos toca enfrentar en la vida, la realidad es que al final de todo, estas tienen un efecto de fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando estamos pasando por las pruebas y batallas de la vida, como se daba testimonio nuestra hermana Irma esta mañana, y nosotros la comprendemos, porque en el Señor somos fuertes, sí, pero ya momentos bien difíciles, que a veces nosotros pensábamos que habíamos pasado por lo más difícil, pero momento llega una más difícil todavía en nuestra vida y nos damos cuenta cuán débiles somos, cuán necesitados del Señor estamos.
Porque de verdad que si no fuera por su fuerza, si no fuera por su intervención en nuestra vida, nos derrumbaríamos allí. Gloria a Dios. Así, mis hermanos y mis hermanas, que cuando estamos pasando por las pruebas y batallas de la vida, lo más importante es mantener nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración y de la lectura de su palabra, y por otros medios también, escuchando también una alabanza con fundamento en la palabra del Señor. Si permanecemos fieles a la voz del Señor, quien no se atrasa ni se adelanta en darnos una respuesta a nuestras necesidades, de seguro que veremos la gloria de Dios en medio de nuestras circunstancias, sin importar cuán grandes fueran. Aunque nosotros somos galardonados, cuando ponemos nuestra fe en Dios, nuestro acto de fe trasciende a nuestra persona, porque Dios tiene propósitos divinos con todos los que se acercan a Él en certidumbre de fe. Es decir, que tienen la convicción de que Dios es real y que tiene un plan de salvación y del cumplimiento de sus promesas para cada uno de nosotros y de nosotras. Él tiene un plan de salvación y de cumplimiento de sus promesas para sus fieles. Aunque Dios reparte sus dones en la iglesia según su sola potestad, hay un ministerio y una obra en la cual todos somos parte. Todos estamos convocados por el Señor, y esta se trata de la gran comisión. Gloria a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, necesitamos estar fortalecidos en la fe para cumplir con el mandamiento de Jesús de llevar las buenas nuevas de salvación a través de todo el mundo. Romanos 10, los versículos 13 y 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Luego que nosotros y nosotras hemos venido al conocimiento de la verdad sobre la gracia que Dios ha depositado sobre la humanidad para que seamos salvos por medio de nuestra fe en Jesús, y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos llama a ser partícipes del plan de salvación de Dios en el mundo, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mis hermanos y mis hermanas, es necesario que nuestra fe sea fortalecida constantemente por medio de las Escrituras y el tiempo que nosotros dedicamos para intimar con el Señor. El mundo es nuestra mies para ir a conquistar la vida que aún no conocen de Cristo. Pero como buen soldados debemos preparar nuestras armas espirituales para enfrentarnos a todas las artimañas que el enemigo tiene para tratar de desanimarnos. Pidamos pues al Señor de la mies que nos ayude a mantener encendida la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, de manera que nuestro testimonio de fe sea propicio para que otros y otras quieran venir al conocimiento del Dios vivo, fiel y de poder, que nos ama infinitamente. Por medio de nuestra fe en el Señor, Él hará grandes cosas para bendición nuestra y de todos los que nos rodean, por lo cual damos siempre toda la gloria, toda la honra y todo el honor a nuestro Señor Jesucristo, quien es el único merecedor de tal alabanza. Si en alguna ocasión nos sentimos como Moisés, que creía que no tenía las cualidades para hacer la labor que Dios le había llamado a hacer, recuerda que esto no se trata de nosotros, sino de lo que Dios hará por medio nuestro cuando ponemos nuestra fe plenamente en Él. El Señor no nos
no nos pide que tengamos una super fe para acercarnos a Él, sino que basta con una fe del tamaño de un grano de mostaza, y con esto Dios hará cosas tremendas en medio nuestro para su gloria y su honra. Cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro y dio la orden de que removieran la piedra, Marta dudó de lo que el Hijo de Dios podría hacer para cambiar la circunstancia de su hermano que estaba muerto. Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Santo Señor. Santo Jesús. ¿Cómo está tu fe en el Señor? El Señor nos está llamando en esta hora a fortalecer nuestra fe en Él. Abraham, Moisés y David pasaron por pruebas dificilísimas, pero confiaron en el Señor y fueron bendecidos en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Has pasado por alguna experiencia que te ha llevado a menguar tu fe? ¿O que ha tratado de que tu fe mengue? Recuerda que por encima de cualquier circunstancia que haya tratado de menguar tu fe en Dios, Él es quien cuida de ti, Él es quien te hace justicia y quien te corona de favores y de misericordia. Así, iglesia, yo te invito a fortalecer tu fe en el Señor, porque hay almas que salvar aún. Gloria a Dios. La miel es mucha y pocos los obreros. Así que es un privilegio, es un gozo ser llamado para participar de esta preciosa obra que Dios, maravillosa y necesaria, que Dios le dejó a la iglesia. Que el Señor te bendiga siempre, iglesia, rica y abundantemente, y que derrame de su amor, de su misericordia y de su poder sobre ti, para que nos use para su gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo tú eres, Padre. Santo, 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 Señor. Santo, he aquí tu iglesia, Padre Santo. He aquí tu iglesia, mi Dios amado, Señor. Padre amado, Dios bueno, Señor. Padre eterno, santo, 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 santo tú eres eternamente, Dios. Padre santo, sabemos, mi Dios amado, que tú nos llamas a participar de esta tu obra tan importante, mi Dios. Señor, solo te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a fortalecer nuestra fe y, Padre amado, a dirigir siempre nuestros pasos, Señor, y ayudarnos a permanecer en ti confiadamente, Dios, sabiendo, Padre Santo, que nuestro gozo es, Padre Santo, seguir teniendo nuestro, Padre amado, nuestra fe, mi Dios amado, en el gran yo soy, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que reciba, Padre, siempre toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor ha sido predicada. La bendición del Trino Dios sea contigo, que has estado conectado y conectada a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos a que también puedas el próximo domingo conectarte con nosotros en nuestra transmisión. Así que recibe un saludo y un abrazo de esta tu iglesia. Dios te bendiga. A ti que estás